Yo soy Marcela Bravo, soy gerente general de Acción Empresa y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy día, donde vamos a ver las implicancias del acuerdo de Escazú. Así es que vamos a estar conversando en profundidad lo que significa este acuerdo y también las distintas ópticas que hay sobre él, aclarar dudas, etcétera. Así que para eso tenemos unos invitados de lujo, porque esta mañana nos acompaña Carlos de Miguel. Él es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy día con nosotros. Y él nos va a presentar en qué consiste este acuerdo, considerando cuáles son sus objetivos, su aplicación concreta. Y posteriormente vamos a tener ahí un panel de conversación a la que él se va a sumar, pero esta vez va a estar con nosotros Andrea Sangüesa. Ella es directora de Espacio Público, así que muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Ya estuviste el año pasado en nuestro encuentro de desarrollo sostenible y ahí vimos, de hecho tú me planteaste la necesidad de conversar sobre este tema y fíjate que no se puede haber sido el mejor momento porque justo ahora ya está aprobado en el Senado, entonces va a ser una muy buena ocasión para hablar respecto al acuerdo de Escazú. Teníamos invitada también a Andrea Sangüesa, directora, teníamos también a Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Lamentablemente se excusó porque tiene un resfriado muy grande, así que le impedía estar hoy día con nosotros. Vamos a buscar otra ocasión para poder conversar sobre este tema tan importante con ella. Y también, pero sí lo tenemos acá, así que nos acompaña Iván Cheuquelaf. Iván, muchas gracias. Iván es director de los gremios sectoriales y desarrollo regional de la SOFOFA, así es que con él vamos a conversar la mirada más empresarial respecto a este acuerdo. Y por supuesto, los invito a que nos planteen las preguntas porque sabemos que hay muchas dudas respecto a lo que esto significa y los impactos que va a tener. Así es que en este contexto, entonces, quiero darle la palabra a Carlos y para que nos haga su presentación y luego ahí vamos a comenzar la conversación. Adelante, Carlos, y muchas gracias. Bueno, buenos días, Marcela, buenos días, colegas, los que me acompañan también el día de hoy, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación para poder hablar sobre el acuerdo de Escazú. Efectivamente, es un momento muy interesante para Chile porque justo ya está en el proceso de adhesión al acuerdo para convertirse en uno de los países parte. Yo les he preparado una pequeña presentación que voy a compartir ahora con ustedes. Y me confirman que la ven. El acuerdo de Escazú su nombre oficial es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Y de hecho el Acuerdo de Escazú versa sobre eso. No tiene contenidos adicionales. El foco precisamente es garantizar estos derechos procedimentales. Acceso a la información, participación en la toma de decisiones de asuntos públicos, acceso a la justicia. También tiene un componente que se fue dando durante la negociación que incorporó un énfasis en la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Eso es el cuadro central de lo que versa el Acuerdo de Escazú. Y estos derechos procedimentales son extremadamente importantes por varias cosas y me voy a tomar 3 minutos para mostrarles algunas relaciones. Pero básicamente tienen que ver con un fortalecimiento de la democracia ambiental que se llama por versar sobre la temática ambiental, pero es obviamente un foco en el fortalecimiento democrático. Tienen un foco muy importante en fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones públicas y sobre todo, por supuesto, que todos los actores sociales, incluido el sector privado, tengan garantizados estos derechos para ejercer sus acciones en la construcción del desarrollo que cada país desea. Entonces, en los primeros 3 minutos les voy a mostrar 3 relaciones para que tengan claridad de qué estamos hablando. Cuando hablamos de fortalecer el Estado de Derecho, la razón de fondo de fortalecer el Estado de Derecho es que cuando un país tiene un Estado de Derecho sólido,
no solo se avanza en términos de desarrollo económico y se sabe perfectamente las reglas de juego que existen, que nos hemos dado todos para hacer las actividades económicas o las actividades sociales, sino también se avanza en el mejor desempeño ambiental, que es una de las cosas que estamos buscando con el Acuerdo de Escazú. Todos conocen perfectamente, hay mucho debate en Chile sobre la situación hídrica, sobre el impacto del cambio climático, sobre las consecuencias económicas de la degradación ambiental, y hay una relación fuerte entre Estado de Derecho y mejor desempeño ambiental. Y también hay la misma relación entre calidad institucional y desempeño ambiental. Y también sabemos todos que a mayor calidad institucional normalmente se hacen mejor las actividades económicas. Entonces hay un win-win en construir este fortalecimiento institucional y Estado de Derecho en mejor desarrollo económico y mejor desempeño ambiental. De igual manera, y por eso es tan importante la construcción de Estado de Derecho y desarrollo institucional, hay una relación muy fuerte entre fragilidad del Estado y la capacidad para prepararse tecnológicamente para las inversiones, para el crecimiento económico. Por tanto, desde un punto de vista económico, social y ambiental, tener un fuerte Estado de Derecho, tener instituciones sólidas y garantizar estos derechos procedimentales que construyen democracia ambiental son fundamentales. Y esas son razones muy importantes para avanzar en el Acuerdo de Escazú, que precisamente versa sobre estos temas. El otro elemento que es fundamental es que es un acuerdo regional y por tanto establece un piso común en la región. Y tener un piso común en la región también es bueno desde un punto de vista ambiental, social y económico. Hacer las cosas todos de manera parecida, tienen economías de escala para todos, tienen reglas de juego parejas para todos. Mínimas porque el Acuerdo de Escazú es un piso, pero obviamente todos van a construir sobre las mismas reglas de juego. Entonces, entrando ya a lo que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, como les decía, versa sobre la implementación de estos derechos procedimentales. Derechos que, por cierto, también han sido garantizados en otras regiones del planeta. Normalmente hay otro acuerdo, el acuerdo hermano del Acuerdo de Escazú, que es la Convención de Aarhus, que versa mayoritariamente para los países europeos, que cumplió 20 años el año pasado. 20 años en los que se ha garantizado estos derechos, donde, por cierto, el sector privado lo ha utilizado porque el sector privado es sujeto beneficiario de estos derechos y que no ha habido ninguna discusiones como las que hemos tenido en este lado del Atlántico. Entonces, el Acuerdo de Escazú busca la implementación, es decir, hay un reconocimiento de que ha habido avances normativos importantes en América Latina, en la mayoría de los países. Chile, de hecho, es un país destacado en las normativas asociadas a estos derechos, pero que muchas veces lo que se falla es en la implementación efectiva. Es decir, tenemos la norma, pero no se está aplicando en forma efectiva. Y el Acuerdo de Escazú busca avanzar en eso y cómo a través de la creación de capacidades y la cooperación entre los distintos países de la región. El objetivo final, por supuesto, tiene que ver con construir desarrollo sostenible, con hacer las actividades económicas manteniendo esa protección ambiental necesaria, que ahora es la base de nuestro crecimiento. El Acuerdo de Escazú no se construyó de un día para otro, fueron muchos años. No voy a empezar en la historia del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que es donde se genera el principio 10, que es el que garantiza los derechos procedimentales, pero en América Latina, en Río +20, en el 2012, es cuando se inicia este proceso que ha dado culmen con el Acuerdo de Escazú. Fueron 6 años de preparación y negociación por 24 países de América Latina que estuvieron negociando el acuerdo a través de sus cancillerías y distintos ministerios, distintas rondas de negociación. Varias se dieron en Chile, donde hubo mucha participación y de hecho recuerdo que el Ministerio del Ambiente siempre hacía convocatorias antes y después de cada ronda para compartir los textos que se iban construyendo entre todos, porque todo el mundo podía participar y finalmente en el 2018 se adoptó el texto. A partir de la adopción del texto, lo que opera es la firma. La adopción del texto es cuando se cerró el texto que todos los países se pusieron de acuerdo. Posteriormente, la expresión política de que estoy de acuerdo al más alto nivel con ese texto adoptado es la firma del acuerdo y por eso los distintos jefes de Estado, jefes de gobierno
o cancilleres estamparon su firma ante el secretario general, que es el depositario, el secretario general de las Naciones Unidas, que es el depositario de este tratado. Eso empezó a ocurrir en el 2019, justo en la Asamblea General en septiembre. Tuvo un periodo de firma que duró 2 años y a partir de ahí y en paralelo los países firmantes empezaban los procesos de ratificación. Aquellos que no firmaron en el plazo, como fue el caso de Chile, hicieron la entrada al Acuerdo de Escazú como país parte es por adhesión. La expresión, el significado es exactamente lo mismo. Lo único que difiere es que en los países que firmaron tuvieron, por así decirlo, la ceremonia política, la foto política de la expresión del Ejecutivo con la firma y posteriormente la ratificación a través de sus distintos parlamentos que respaldan, refrendan la expresión política del Ejecutivo. En el caso de Chile, esto va a ser en forma conjunta y cuando lo deposite en Nueva York será país parte con las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro. Y hasta ahí hemos ido avanzando y el pasado 20 al 22 de abril tuvimos la primera conferencia de las partes. Este proceso, aunque les parezca mentira, ha sido súper rápido. Los tratados internacionales, sobre todo los ambientales, en promedio en América Latina, las ratificaciones suelen estar en 5 años. Entonces, el hecho de que haya entrado en vigor tan rápido también fue algo sorprendente por la cantidad de países que se sumaron en una forma bastante, como les decía, rápida y tal como establece el propio tratado, una vez entrado en vigor, entró el 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día de la Madre Tierra, un año después se realizaba la primera conferencia de las partes que acabamos de tener aquí en Santiago. Yendo un poco a los países, que era uno de los temas que nos consultaban, los países que hay firmantes son 24 también, negociaron 24, hay 24 firmantes y hasta ahora hay 12 ratificaciones y hay varios países que están en esos procesos, así que prontamente se irán, al igual que Chile, sumando las ratificaciones. El acuerdo entró en vigor precisamente por el acuerdo conjunto de México y la Argentina de depositar conjuntamente en la misma fecha el tratado y ellos, 2 países, hicieron que se entrase en vigor. Entonces ahora mismo, según el tratado, se necesitaban 11 países, hay 12 países que ya cumplieron con su depósito y son países parte. Y hay una variedad de países, como ustedes pueden ver en la región, que son países parte, desde países como la Argentina o México grandes hasta pequeños estados insulares del Caribe o algunos países centroamericanos o andinos, y eso lo que significa es que las características, la normativa y las necesidades son distintas, porque es una región muy heterogénea y por tanto el texto del acuerdo tendría que tener las flexibilidades del caso para ser adaptado a la necesidad de cada país y a los marcos normativos que en muchos casos no son exactamente los mismos ni utilizan el mismo lenguaje. Entonces, yendo al acuerdo, el acuerdo tiene una estructura de un acuerdo internacional típico, donde hay un preámbulo, objetivo, definiciones, principios, y luego se entra en el cuerpo, la parte operativa del tratado, que versa sobre estos 3 derechos procedimentales más el 4º pilar sobre la protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Transversalmente a esto, a lo largo de todos los artículos, pero también en artículos específicos, se desarrolla el 5º pilar, que es, por así decirlo, la manera de implementar a través del fortalecimiento de capacidades y la cooperación y el intercambio de experiencias. Y por supuesto tiene una parte final donde están el armado institucional del tratado, la Secretaría, la Conferencia de las Partes y el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, entre otras cosas, y después todos los aspectos asociados al depósito, disposiciones finales y quién puede ser parte. Solo pueden ser parte los países de América Latina y el Caribe. No es un tratado hemisférico, es un tratado latinoamericano y caribe. Yendo a algunos aspectos que voy a ir someramente hablándoles. ¿Quiénes son los beneficiarios del acuerdo? Los beneficiarios del acuerdo, tal como está establecido en el acuerdo, son las personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones y grupos constituidos por esas personas, nacionales o sujetos a jurisdicción nacional de los estados parte. Es decir, las empresas
como personas jurídicas son beneficiarios y el tratado garantiza su acceso a la información, su participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Porque en estos temas hay, incluso en cualquier actividad económica, hay muchos actores que tienen necesidades distintas y se tienen que poner de acuerdo sobre las cosas. Entonces, no todos están de un lado o de otro, dependiendo de si son un gremio o la sociedad civil o el Estado, sino que hay múltiples posiciones que hay que conciliar. Y el Acuerdo de Escazú precisamente busca eso. Respecto de los principios, bueno, hay un principio claro en el Acuerdo de Escazú y que, por cierto, está en el Convenio de Viena de Tratados sobre la interpretación de los tratados, y esto se hace a través de la buena fe. Los principios del Acuerdo de Escazú son principios que están reconocidos en el derecho internacional, en el derecho de derechos humanos y en el derecho ambiental. Son bastante tradicionales casi todos y digamos que los principios tienen esta sirven para esta triple I: inspirar la aplicación del acuerdo, interpretar si hay dificultades para interpretar, generar estos principios para facilitar la interpretación, e integrar, porque a veces hay elementos que hay que leer en forma conjunta y los principios te permiten integrar como un todo el texto del acuerdo. Pero obviamente no son normativos, como en cualquier sistema jurídico tú tienes la Constitución, las leyes, las costumbres, los principios generales del derecho. Bueno, los principios te ayudan a todas estas cosas. Y para mí hay uno que es muy importante de todos los principios que están ahí, sobre todo particularmente en América Latina, que es el de no regresión. Lo que avancemos, lo avanzamos todos de la mano, poco a poco, con progresividad, pero no retrocedemos. Y eso es un elemento central, sobre todo en los temas ambientales en la región. Respecto al acceso a la información, lo que busca el tratado es precisamente garantizar el acceso a la información de todos, del público, y por tanto establece reglas de accesibilidad a la información. También establece un régimen de excepciones que tiene que ser limitado y que tiene una dualidad. En aquellos países que tienen legislación en pie, opera la legislación, pero había varios países de la región que no tienen legislación sobre acceso a la información ambiental y por tanto establece unos criterios sobre el acceso a la información y sobre el régimen de excepciones, porque como no cuentan con legislación, no tenían regímenes de excepciones. Y por tanto, ayuda a aquellos que tienen a seguir avanzando, pero los que no tienen a construir lo que necesitan tener. Y después tiene otro artículo, el sexto, que está centrado en la transparencia activa, es decir, en la generación de información, reconociendo que la información ambiental es la que menos contamos en la región. Tenemos muy buena información, normalmente económica y social, pero menor información en la temática ambiental. Y por tanto, pone un énfasis precisamente en el desarrollo de informes de estado del medio ambiente, la generación de registros de emisiones y transferencia de contaminantes. Ahí Chile puede hacer un papel fundamental porque solo lo tienen México y Chile en la región. Y la generación de todo tipo de información que le sirva al sector público para tomar decisiones, pero también al sector privado y a los ciudadanos para incidir sobre esas decisiones. Y ahí les voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un proyecto grande para generar la información sobre impactos costeros del cambio climático. Fueron 8 años trabajando con bases satelitales de batimetría y demás, y dar esa información para la mejor toma de decisiones de política pública en el entorno costero de América Latina. Los primeros que bajaron esa información fueron empresas aseguradoras, no fueron curiosamente los estados. Esa información se utiliza y es utilizada principalmente por universidades ahora mismo como Stanford y el sector privado. Entonces, generar buena información es fundamental para la toma de decisiones. También es importante, y también lo establece el tratado, que esa información sobre permisos que hay en los sistemas de evaluación de impacto ambiental sea pública para todos los ciudadanos, y también incide al sector privado y al sector público en buscar buena información para los consumidores. Ojo, y ahí voy a ser muy tajante en esto. El Acuerdo de Escazú hay que leer los verbos del Acuerdo de Escazú en cada párrafo. Hay párrafos donde pone garantizar, y eso tiene que cumplirse, y hay otros párrafos que dice avanzar en una línea. Entonces, hay muchos párrafos donde ustedes verán que hay un objetivo de largo plazo, que es buena información para los ciudadanos, para el sector privado, pero que
los legisladores, los negociadores son conscientes de que eso va a ser un camino de largo plazo, donde lo que se busca es avanzar en esa dirección, pero no tienen verbos fuertes de garantizar. Normalmente se garantiza el derecho y a partir de ahí los instrumentos, normalmente lo que se busca es que se avance en una determinada dirección. Respecto de la participación, de igual manera, y ahí los verbos son importantes, hay algunos aspectos donde el verbo es garantizar y otros aspectos es avanzar en una dirección. Entonces ahí lo que se busca es una participación abierta e inclusiva del público, incluido el sector privado, en los procesos de tomas de decisiones. Y esos tienen que ver con actividades y proyectos, pero también con otras políticas públicas y con negociaciones internacionales. El verbo más fuerte está en actividades y proyectos, reconociendo básicamente los sistemas de evaluación de impacto ambiental y que haya participación en esos procesos desde etapas iniciales, con la información necesaria, con plazos necesarios y, ojo, con la debida consideración de las observaciones. El Acuerdo de Escazú no impone el consentimiento previo, no impone que el resultado de la participación sea vinculante. Es un resultado incidente y lo que busca son mejores soluciones para todos en las actividades y también en las políticas públicas. Entonces, este elemento, de nuevo, es de interés para el sector privado, porque es, yo creo que de interés para el sector privado estar involucrado en, por ejemplo, discusiones sobre evaluaciones ambientales estratégicas del sector energético o evaluaciones ambientales estratégicas del sector transporte, al igual que los ciudadanos, porque son políticas de Estado a largo plazo que van a determinar los canales de las inversiones. Así que no se centren solo en un párrafo que hay que está conectado con la participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el Acuerdo de Escazú es mucho más y tiene muchas oportunidades también para el sector privado. El acceso a la justicia básicamente lo que busca es fortalecer un sistema de justicia que tenga en cuenta las peculiaridades propias que tiene la temática ambiental, donde, por ejemplo, hay mucha contaminación que es difusa, con fuentes distintas, efectos acumulativos, y eso requiere de conocimiento específico que ayude a, por así decirlo, dirimir entre actores y establecer cuál es la verdad, ver cuáles son, desarrollar facilidades para la producción de daño ambiental, y cuando todo esto queda claro, al final eso es bueno para todos los actores. Entonces el Acuerdo de Escazú lo que busca es precisamente fortalecer este pilar de la justicia y obviamente el acceso a todas las personas, incluido el sector privado, a este elemento central de los derechos procedimentales que garantiza, por cierto, los derechos previos. El procedimiento, obviamente, de garantizar el acceso a la justicia es a través del debido proceso establecido en cada país para ello, a través de instancias judiciales y administrativas, según sea el caso. Y el Acuerdo de Escazú, por cierto, también pone un énfasis en la resolución de controversias en asuntos ambientales por medios alternativos, de tal manera de evitar procesos de judicialización que suelen tener costos mayores. El enfoque es prevenir el conflicto y generar los mecanismos para, por supuesto, resolver las problemáticas asociadas al daño ambiental, ojalá prevenir el daño ambiental, pero si no es posible, resolver la problemática que surja de este. Y finalmente el artículo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Ahí esto se metió durante la negociación reconociendo una realidad regional en la que, como ustedes saben, América Latina y el Caribe es la región del planeta más peligrosa para quienes defienden el ambiente. Y solo mencionarles, durante la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú mataron a un defensor ambiental en el Perú por defender un área de protección. Hace 2 semanas mataron a una fiscal ambiental en Honduras por perseguir delitos ambientales, y ahora todavía no está claro, pero parece que fue por hacer cumplir la ley. Ustedes sabrán que han asesinado al ministro del Ambiente en República Dominicana. Entonces, la situación de aquellas personas, tanto privadas como públicas,
que trabajan en la protección del ambiente en la región no es fácil, y esto está directamente ligado con lo que les decía al principio, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, el Acuerdo de Escazú tiene 3 párrafos. Uno, propiciar un entorno y propicio, es decir, reforzar el Estado de Derecho, tener medidas de prevención y, por supuesto, medidas de respuesta que ataquen la impunidad que se produce y que genera círculos viciosos de impunidad. Y esto tiene mucho que ver con actividades ilegales e ilícitas que ocurren en muchas zonas de la región y que, por cierto, también impiden las actividades legales del sector privado. Sobre el fortalecimiento de capacidades, hay, solo mencionar que hay 3 artículos. Ahí la búsqueda de cómo implementar el acuerdo es sobre progresividad, sobre circunstancias nacionales, sobre prioridades nacionales. De hecho, por cierto, hablando de las actividades ilícitas, hay un párrafo para compartir información sobre estas y colaborar para atacarlas. Y la conferencia de las partes es la máxima autoridad del acuerdo. Esta lámina es para que vean la situación regional. Chile probablemente se reconozcan en yo tengo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de leyes de acceso a la información ambiental, pues aproximadamente el 70% de los países tienen, pero hay un 30% que no tiene. Y así sucesivamente con el resto de los aspectos que tiene el Acuerdo de Escazú. Por tanto, hay mucho trabajo en la región y creo que Chile puede ser un actor clave en colaborar con muchos países. Les invito, por cierto, a ver el Centro de Intercambio de Información, el Observatorio del Principio 10, porque ahí van a ver las leyes que tiene Chile, las leyes que tienen otros países y cómo pueden compararse respecto del resto de países. Y para ir terminando, 2 últimas láminas. ¿Qué pasó en la COP? En la COP 1, hace un mes, básicamente hubo una declaración política de apoyo, obviamente, a los contenidos e implementación del Acuerdo de Escazú y a la cooperación regional, pero se acordaron 6 decisiones. La primera, las reglas de procedimiento de la conferencia de las partes, fundamental para que operativizar lo que es la conferencia a escala regional. Les recuerdo, la conferencia de las partes integra a los países parte y es el máximo órgano, la máxima autoridad de lo que se decide en el Acuerdo de Escazú. La elección de la mesa directiva, que ahora lidera Uruguay y está formada también por Argentina, México, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo, Aplicación y Cumplimiento. Y ahí sí me voy a detener un poco. El órgano para apoyar la implementación, que es un órgano subsidiario de la COP, establecido en el tratado, es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que es no punitivo, no judicial, no confrontacional, recomendativo. Y que obviamente también puede utilizar el sector privado para cuando el Estado no le garantiza su derecho al acceso a la información o la participación. No hay que confundir este comité, porque he escuchado muchas confusiones, con el artículo asociado a la resolución de controversias del tratado. Por así decirlo, esa discusión que sale tanto sobre la soberanía y la Haya. Esto no tiene nada que ver, esto es un órgano subsidiario de la COP para apoyar la implementación. El artículo de resolución de controversias del Acuerdo de Escazú es un artículo estándar que ustedes como Chile han firmado en el Acuerdo de Minamata, en el Acuerdo de París y demás, y básicamente dice que si entre 2 países no se ponen de acuerdo en algo, en la interpretación o aplicación del acuerdo, lo resuelvan de buenas maneras y si no, ofrece unas alternativas para las que se tienen que poner de acuerdo para poder resolverlo. Una de ellas era acudir a la Haya, pero cualquier país puede decir en cualquier momento si quiere una medida o ninguna medida. Y finalmente hay un par de elementos importantes, que es, se potenció el tema de los arreglos financieros por la creación por un fondo de contribuciones voluntarias que establece el acuerdo para poder apoyar a los países. Se establece que la siguiente conferencia de las partes va a ser en Argentina y se estableció un grupo de trabajo y un foro anual para analizar el tema de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y mi última lámina es mencionarles que el Acuerdo de Escazú está, por así decirlo, generando muchas sinergias y apoyo de distintos procesos internacionales.
no solo, obviamente, el convenio de Aarhus en Europa, con los que colaboramos desde hace bastante tiempo, por las economías de aprendizaje. Ellos aprenden de nosotros porque estamos innovando, pero nosotros también de su experiencia de 20 años, viendo lo que les ha funcionado y que no. También el Consejo, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha apoyado el Acuerdo de Escazú, pero también está apoyando el Acuerdo de Escazú mucha banca multilateral, desde el Banco Centroamericano, el BID o el Banco Mundial, y eso tiene que ver precisamente por la conexión del acuerdo con sus marcos sociales y ambientales. Y también tiene que ver con las leyes de debida diligencia que se están desarrollando en Europa en estos momentos, tanto en la Unión Europea como en los distintos países. Carlos, perdona, te voy a termino. interrumpir porque no nos va a quedar tiempo para tener el panel. Terminé. Y además que... ya terminé. Te agradezco mucho la presentación. A ver la página web, porque ahí está el texto del acuerdo, que es la mejor manera de entender el acuerdo, es leyendo. Así que exactamente. Gracias, Carlos. La verdad que súper completa y muy esclarecedora tu presentación. Así que te invito y quédate en el panel con nosotros también, porque vamos a conversar con Andrea Sangüesa, que como comenté, directora de Espacio Público, y con Iván Cheuquelaf, que él es director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional de la SOFOFA. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y quisiera comenzar la conversación con Andrea, planteando que nos plantees tu postura, Andrea, porque tú también eres representante de la sociedad civil. ¿Qué aspectos destacas de este acuerdo en relación a la sociedad civil? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Marcela, y también felicitar a Carlos, tanta información en forma clara y breve. Bueno, yendo al grano, para la sociedad civil en los países, podemos llamarlo la población, el público, la sociedad civil, las comunidades, las organizaciones, todas esas palabras confluyen hacia el mismo grupo al cual nos queremos referir. Sin duda el acuerdo es una forma importante, ¿cierto? Porque tradicionalmente este grupo ha participado menos o ha tenido menos oportunidades de participar en las decisiones sobre temas ambientales, sobre asuntos ambientales, ¿cierto? Que le van a afectar en forma positiva o va a tener que asumir algunos impactos, etcétera. O sea, en general, la población ha sido como el pariente pobre cuando se toman decisiones, ¿no? El que menos está convocado, y si está convocado, no es la misma forma que el Estado que organiza todo esto, que el sector privado que también participa o es quien está proponiendo una norma, o también cuando se hace un plan regulador o un plan de desarrollo de un territorio, etc. Entonces, sin duda, eso es una buena noticia. Ahora, por ejemplo, claramente todos sabemos que hay mucha asimetría de información entre los distintos actores, no todos tienen la misma información, no todos la comprenden de la misma forma. Y esto que estoy diciendo no solo es un beneficio para la población en general, sino también para el Estado y para, supongamos, los proponentes que están a cargo de proyectos, porque en general lo que ha sucedido, y me imagino que quienes nos escuchan ojalá no hayan tenido esta experiencia porque no es muy buena, pero es muy común, es que esa asimetría de información, esa falta de información, ese espacio vacío se completa, se llena rápidamente con desinformación. Entonces, muchas veces quienes proponen actividad o el Estado cuando quiere llevar un programa o un plan adelante tiene que comenzar no a explicar de qué se trata, sino que tiene que comenzar a explicar que todas esas mitos o falsa información no es así, sino que es asá. Y ahí hay una cantidad de energía importante en el país en mejorar eso que se completó, llamémoslo con desinformación. Por lo tanto, es una muy buena noticia para todos, pero sin duda para este actor. También quisiera decir ahí que me imagino que varias de las empresas socias que están escuchando hoy día, aquellas que están instaladas en determinados territorios y se relacionan, ¿cierto?, con la población, las comunidades que viven ahí, Chile, el sector privado en Chile afortunadamente ha ido avanzando en forma voluntaria a tener muchas prácticas, las llamo voluntarias porque no están obligados a hacerlas, ¿cierto?,
para mejorar, para entender esta relación con las comunidades como una relación estratégica, que es como de entenderse a mi parecer, y de largo plazo. Por lo tanto, varias de las que han ido innovando en esa línea, el día de mañana que les toque apoyar lo que el Estado diga, cuáles van a ser procedimientos mejorados o procedimientos nuevos, porque claramente este es un convenio para el Estado, no para el sector privado, pero obviamente el sector tiene que apoyar y cumplir, digamos, algunas nuevas reglas que existan en la materia. Entonces tampoco es algo muy nuevo para todo el mundo y eso es lo fantástico que tiene Chile. Y solo para terminar esta pregunta, decir que claro, el Estado va a tener la obligación, en algunos casos más o más, dependiendo del verbo, como decía Carlos, asegurar, promover, intentar, facilitar, etcétera, va a tener un rol más activo en apoyar a las comunidades en su participación, sobre todo aquellas que están en situación de vulnerabilidad, es decir, pobreza, aisladas, falta de entendimiento del lenguaje, etcétera. Pero en general son obligaciones para el Estado, que a todos los actores nos va a facilitar la vida cuando tengamos que compartir una mesa para tomar decisiones sobre temas ambientales. Muchas gracias, Andrea. Iván, por favor, resúmenos tú cuál es tu visión respecto al acuerdo de Escazú del sector empresarial. Hola, muy buenos días, Marcela. Muy buenos días a a todas las personas que han asistido a este panel de conversación. Quisiera agradecer, al igual que Andrea, a los organizadores, a Acción Empresa, también la excelente presentación de Carlos. Yo no había tenido la oportunidad de escuchar su exposición, estaba muy completa, y felicitarlo nuevamente por su exposición. Respecto a la visión que se puede tener desde el sector empresarial frente al tratado, bueno, principalmente es una visión que manifiesta preocupación, ¿ya? Puesto que generalmente solemos entender que la ratificación de tratados internacionales de esta naturaleza son una buena noticia, y a pesar, obviamente, que esto en gran medida es así, puesto que es innegable que en este tipo de instrumentos se elevan los estándares internos, los estándares nacionales, muchas veces cometemos la equivocación de asumir que estos tratados se bastan por sí mismos para hacer los cambios que se requieren, ya para alcanzar esos estándares que se proponen en los tratados internacionales. Es cierto que nuestro país tiene un elevado estándar de cumplimiento o de desempeño medioambiental, eso es reconocido internacionalmente, y dentro del barrio del continente tenemos un muy buen desempeño y sobresalimos. ¿Ya? Sin embargo, olvidamos que si fue necesario suscribir tratados internacionales sobre alguna materia, como el caso del tratado del Acuerdo de Escazú, es precisamente porque nuestros estándares internos, nuestros estándares nacionales, no están a la altura de los propuestos en el plano internacional. ¿Ya? Ahí hay un tema del cual tenemos que hacernos cargo. ¿Ya? Algunos podrán sostener, y con bastante razón, que en materia de derechos de acceso, que son las materias que regula este tratado, que son el acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materias medioambientales, nuestro país tiene un desempeño descollante respecto de otros países de la región, ¿ya? Pero no nos equivoquemos, pues no los cumplimos a cabalidad de conformidad al estándar que nos presenta el Acuerdo de Escazú. Y es ahí donde cobra mucha importancia el concepto de brechas, ¿ya? Ahí juega un rol esencial respecto de qué es lo que nos falta para alcanzar ese estándar, ¿ya? Incluso algunos podrían decir que a países que están más alejados de los estándares propuestos por el tratado se les va a obligar con mayor intensidad para cumplir, por razones obvias, obviamente están mucho más lejos de los estándares, ¿ya? Pues estarían obligados a dar cumplimiento a estas disposiciones con mayor celeridad y urgencia, ¿ya? Quizás nosotros podríamos pensar que cumplimos, como cumplimos más, quizás no es tan urgente este tema de las brechas. No obstante, esto puede ser cierto o no, pero, por ejemplo, pensemos en un país menos desarrollado que Chile, en donde no me cabe duda que cualquier avance, por pequeño que sea, en estas materias de derecho de acceso, va a ser muy bien recibido, ¿ya? Y no se va a mirar el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío. Y quizás puede pasar algo diferente en el caso de Chile. Nosotros tenemos gran parte de la tarea cumplida, y por lo mismo es entendible que pueda ser mucho más exigente o la vara mucho más alta con la que se nos mida, ¿ya? Por otro lado, los tratados internacionales, por su propia naturaleza, ya porque los tratados internacionales tienen que ser aplicados a una diversidad de realidades jurídicas totalmente distintas,
suelen estar redactados de una manera muy ambigua, justamente para permitir y facilitar la implementación de los tratados en las distintas realidades de los países que los ratifican. Pues en cada uno de ellos los tratados deben ser incorporados de manera armónica en cada uno de sus sistemas jurídicos, ¿ya? Que los acogen. Y eso implica que los tratados deben estar dotados de una especie de cierta flexibilidad que permite este ajuste a las distintas realidades. Y es justamente donde ahí pueden generarse algunas brechas importantes que hay que ir llenando dentro de cada uno de los países. Lo anterior, como se puede comprender, hace que al ratificar un tratado la tarea no está terminada, es decir, a nosotros nos falta camino por recorrer, no hacemos las cosas a la perfección, eso es algo que hemos venido discutiendo durante la última década, ya especialmente en materias medioambientales, en evaluación de proyectos de inversión, en donde se manifiesta de mayor forma o de mejor forma esta oposición ciudadana a proyectos de inversión y los conflictos socioambientales. Puesto que se ha dado un primer paso en este sentido, pero faltan muchos más, ¿ya? Y este es justamente el gran desafío de la implementación. Pues cualquier incumplimiento, por más pequeño que sea, podría dar pie a escenarios de judicialización y espacio también para generar incertidumbre en las inversiones. ¿Ya? Es cierto que el artículo 13 del Acuerdo de Escazú establece una regla especial respecto de la implementación nacional de las normas nacionales, pero estas discusiones no son nuevas. En Chile, nuestros tribunales de justicia se han pronunciado respecto a temas de participación, principalmente en materias de proyectos de inversión, y tenemos la discusión bastante avanzada, ¿ya? Entonces ya tenemos una vara bastante alta que la ha ido estableciendo el Poder Judicial. Pero, ¿por qué decimos esto? ¿Ya? Por razones muy sencillas, ¿ya? No es algo que tengamos estas aprensiones o estas preocupaciones de manera caprichosa, ¿ya? Nosotros hemos visto en experiencias recientes y contingentes cuál es la dificultad de implementar tratados internacionales y hacer esta especie de bajada de las normas, de los estándares internacionales al ordenamiento jurídico interno, ¿ya? En el año 2008, luego de largos 17 años de tramitación legislativa, Chile aprobó y ratificó formalmente el convenio número 169 de la OIT. Y cuesta creerlo, pero llevamos cerca de 13 años tratando de dar cumplimiento a su principal obligación, que es la consulta a pueblos indígenas, y aún así se siguen generando incumplimientos por falta de claridad en la forma como se debe implementar esta obligación, ¿ya? Lo que en un principio se veía como algo sencillo, que íbamos a ir resolviendo en el corto plazo, bueno, nos hemos dado cuenta que han pasado varios años, más de una década, y todavía seguimos con problemas de implementación. Pensemos, por ejemplo, y esto es un botón de muestra, lo que ocurrió con la consulta a pueblos indígenas en el proceso constituyente, ¿ya? Después de 13 años de haber entrado en vigencia el convenio número 169, teníamos un proceso que no cumplió con ninguno de los estándares internacionales y tampoco con un piso mínimo que se estableció en el reglamento consulta del año 2013, ¿ya? Entonces, no es una cuestión que no genere efectos prácticos en la implementación, ¿ya? Y esa es como una de las principales preocupaciones. Bueno, ¿y qué decir esto? Que el sector empresarial, ¿sí? Disculpa. Déjame poner el contrapunto ahí porque sería interesante, dado lo que tú estás planteando, ¿cuál es la visión de Andrea respecto, y de Carlos respecto a esta temática que tú estás planteando de preocupación? ¿Te parece como para ir respondiendo y poder tener una conversación? Andrea, por favor, tu Sí, visión respecto a esta preocupación. Me faltaba solamente un punto Perdón. para cerrar la idea, para no quedarme ¿Ya? con el lado negativo solamente, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Mira, Dale. ¿qué significa esto? Que el sector empresarial se niega a todos los cambios y que en específico se niega a elevar los estándares en materia de derecho de acceso. Bueno, la respuesta sencilla y directa es no. Al menos desde SOFOFA siempre hemos estado, desde SOFOFA que representamos a un amplio espectro del mundo empresarial, y principalmente su actual administración se ha expresado de manera consistente que es necesario realizar cambios, ¿ya? Y que estamos dispuestos a participar en la implementación de estos cambios. Pero también hemos dicho que nos interesa que este trabajo se haga de la mejor forma posible, realizando en este caso en particular un correcto análisis de diagnóstico para identificar las brechas y subsanarlas. Es decir, nuestra posición no solamente, no es por ningún motivo, yo espero que no se malentienda, no es oponernos a la implementación de este tratado, al revés, es colaborar en la correcta implementación del tratado y hacer un buen diagnóstico. Yo creo que ahí está la clave. Hay que identificar cuáles son estas brechas y hacerse cargo de manera oportuna. Yo creo que ahí hay un punto de encuentro entre el sector público y el sector privado para poder avanzar en ese camino.
Perfecto. Gracias, Iván. Bueno, Andrea. bueno, gracias, yo me quedo con la segunda parte, lo que dice Iván, de que quieren apoyarlo y que hay que hacerse cargo de las brechas, que por supuesto hay que hacerse cargo de las brechas y todo tiene que ser serio, responsable. Me parece que ese es el foco que me voy a quedar de lo que Iván dijo, porque es más, a mí me parece más propositivo y hacia adelante, etcétera. Bueno, decir que Iván hablaba, ¿cierto?, de una participación descollante. Yo creo que Chile tiene un estándar mejor que otros países, pero sin duda nos falta mucho en materia de participación ciudadana si miramos el estándar de Escazú, que habla de plazos razonables, de debida consideración de las observaciones, de respuesta fundada. Eso hoy día en los procedimientos del sistema de evaluación de impacto ambiental no están presentes, y eso, en opinión de muchos estudiosos, es precisamente una fuente de conflictos. Entonces, la apuesta es que si implementamos bien Escazú, que obviamente primero hay que saber cuáles son las brechas, que todos adelantamos que las brechas no son muy grandes, lo que es una buena noticia, porque para un país que le falta mucho, eso sí que es difícil, decir, pucha, ¿por dónde empiezo? Pero para un país que le falta poco, como el nuestro, debiera ser una excelente noticia, porque además todos reconocemos que siempre hay que ir mejorando nuestros procedimientos, Estado de Derecho, gobernabilidad, etcétera. Entonces, y solo para decirlo el convenio 169 y luego poder aportar a las preguntas que hay acá, Marcela, que sería genial que también Carlos complementara. El convenio 169 tiene un estándar en participación en consulta indígena, el 169 es para indígena, el Escazú es para todos, mucho más alto que el de Escazú. Entonces no cabe duda que ha sido mucho más complejo implementarlo, y además estamos hablando de un pueblo originario con toda la crisis que sabemos que siempre ha existido. O sea, no estamos hablando de una población en Chile que es la más fácil con la cual el Estado se ha relacionado. O sea, todos tendremos distintas opiniones, pero podemos acordar que nunca ha sido una relación fácil. Entonces, y como dijo bien Carlos, Escazú habla de una participación incidente. No se trata de hacer lo que la gente dice. Si la gente dice que no hay proyecto, no va a haber proyecto, eso es completamente errado, equivocado. Se trata de sumar a todos los actores de una forma más o menos simétrica para poder considerar, en este caso, las observaciones, propuestas de los distintos actores, y no que hay un grupo que mayoritariamente se queda afuera y los que la mayoría va a la justicia es porque no tuvo la información que necesitaba y quería o no la entendió, y porque no tuvo oportunidades de participar. Hoy día, esos son fuentes de conflicto. Con Escazú se supone que van a haber procedimientos, que eso se va a institucionalizar de mejor forma y los conflictos debieran, sin duda, disminuir aquellos que están creados por esas causas. Y me paso rápidamente, en honor al tiempo, si te parece, a contestar las preguntas, Marcela, o lo hago Sí, después. estupendo. Mira, Ya. mira, acá. Las dos son similares, sí las leí Sí. ya. Ah, perfecto. Sí, las dos son similares y tienen que ver, bueno, efectivamente lo que ahora tiene que hacer Chile, como cualquier Estado parte, primero formalizar esto frente a la Oficina de Tratados Internacionales de las Naciones Unidas, y luego, pero sabemos que Chile tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el SEA tiene la voluntad política de comenzar luego, es hacer un plan de implementación. Ese plan de implementación, sin duda, si es de Escazú, tiene que ser con participación. O sea, el sector privado tiene que estar presente en ese plan de implementación, sin ninguna duda, las distintas asociaciones que van a ser convocadas y que quieran participar. Y lo primero va a ser definir, como bien decía Iván, cuáles son las brechas que tenemos y qué nos falta. Y ahí se requerirán algunos estudios, etcétera, opiniones de expertos. Obviamente va a haber un debate de por dónde ir avanzando. Ahora, se trata de avanzar en forma progresiva, o sea, lo que Chile tiene que mejorar tiene que hacerse en forma progresiva, de acuerdo a las capacidades y sobre todo en consenso con los distintos actores involucrados. Si no, ya sabemos lo que es una decisión que uno empuja y que no hay mayor consenso, cuesta mucho luego implementarla y tiene poca gobernabilidad esa decisión. Entonces ese plan deberá tener un análisis jurídico para decir, ¿Chile necesita cambios legales o son solo cambios en la gestión, en las prácticas que se pueden abordar a través de instructivos? Por ejemplo, muchos creemos que se necesitan muy pocos cambios legales. Por ejemplo, también en ese plan debiera estar presente sin duda el Consejo por la Transparencia, para conocer estos estándares y ver cómo el Consejo puede apoyar su implementación también, que es una tarea del Consejo, dar instructivos para cómo se debe interpretar la norma ambiental. ¿Llego hasta acá?
Y hay otra pregunta, Richard Navarro, que Gracias, voy a leer Andrea. mientras tanto, quizás, Sí, sí, quizás mira, acá Carlos puede... quisiera preguntarle a Carlos, porque también acá pregunta cuáles son las principales debilidades que tiene Chile. Tú que conoces todo el contexto, ¿cuáles ves tú que son esas principales debilidades? Bueno, a ver, se ha mencionado que efectivamente Chile tiene estándares que están entre los más altos en general en los pilares que contiene el acuerdo de la región y que tiene algunas herramientas e instrumentos que otros países de hecho no cuentan, no solo normativos, sino como mencionaba el registro de emisiones. Pero creo que hay la palabra y lo que a mí me preocupa más de estas discusiones tiene que ver con otros aspectos. Tiene que ver con, uno, el término implementación. Aquí lo que se trata es de creerse, y ese es un tema que a mí me parece fundamental, que los derechos de acceso son elementos centrales para construir desarrollo sostenible, para construir Estado de Derecho y para hacer las cosas bien. Entonces, esa creo que es la principal discusión. Si hay personas que no creen que la participación sea algo bueno, pues obviamente no les va a gustar el acuerdo de Escazú. Normalmente los conflictos surgen porque se da ausencia de las características fidedignas que hacen que son necesarias para que esa participación sea efectiva y las partes estén de acuerdo. Y yo les invito a todos que se pongan ustedes mismos como usuarios del acuerdo o usuarios sector privado. Se hace algo cuencas arriba por alguien del sector o el mismo Estado altera toda la cuenca y ustedes están aguas abajo y se enteran por la prensa cuando todo ya pasó. ¿Cuál es su sentimiento sobre eso? Entonces, esas cosas hay que ponérselas en el tejado. Cuando se está discutiendo, y no tiene nada que ver con un acuerdo con el acuerdo de Escazú, solo el tema de participación en los juegos, un acuerdo de libre comercio que va a alterar las reglas de juego eventuales y se toma la decisión simplemente por de repente la Direcom en la Cancillería sin ninguna consulta con el sector privado afectado. ¿A ustedes qué les parece? Entonces, lo que yo les digo es que el principal discusión tiene que ver con creer genuinamente en que hacer las cosas bien tiene mejores resultados y creer genuinamente que el que hace las cosas mal te afecta negativamente al resto. Cuando en un sector, en un gremio en particular, muchos lo hacen bien y uno lo hace mal, el efecto es negativo de reputación con el gremio, muchas veces. Entonces, hacer las cosas bien es en el interés de todos. Y creo que esa es la primera discusión que hay que tener sobre el acuerdo de Escazú. Es creer, bueno, yo creo realmente que contar con buena información ambiental me va a permitir hacer mejor la planificación del país y pensar en las cosas de largo plazo. Entonces, eso. Y la otra cosa que sí es importante, Iván, es que el acuerdo de Escazú es flexible, pero no comparto contigo la palabra ambiguo. Hay textos muy claros que dicen hacia dónde hay que ir y con palabras más fuertes o menos fuertes. Y tiene la flexibilidad que te permite que cada país lo adapte a sus circunstancias. Mencionar el tema de los planes de implementación. Ya se está trabajando en planes de implementación en varios países. Eso es un elemento que a nosotros nos parece central porque permite establecer la discusión de dónde el país quiere avanzar y canalizar la cooperación. Eso creo que es un elemento muy importante y dar las prioridades del país y por eso esos planes tienen que ser también participativos, donde estén, como ha dicho Andrea, el sector privado y todos los actores porque esos pueden generar la dinámica de largo plazo. Y también mencionarles que cada párrafo del acuerdo de Escazú surgió de un análisis de la legislación para ese tema en particular de todos los países de América Latina y cómo se hacía en cada país de América Latina. No fue, por así decirlo, no meditado. Hubo 2 años de análisis de cada legislación y los términos que se iban a incorporar. Y, por cierto, esos documentos que están disponibles son muy buenos para esa pregunta de qué tiene Chile o qué no, porque estaba analizado también lo que tenía. Ha mejorado, obviamente, lo que ha pasado en Chile desde el 2014, que terminamos esos análisis. Así que yo diría que la mayor discusión tiene que ver con el compromiso genuino
en generar mejor información, participación y una justicia que, por cierto, la justicia a todos les interesa, al sector privado, tenga las mejores herramientas para llegar a la verdad y fallar conforme a eso. Y eso les interesa incluso a alguien que emita, porque a veces el que está emitiendo no es el causante del daño ambiental, es otro, o no hay una correlación, pero lo que importa es tener esa información y el canal del daño para ver efectivamente lo que está pasando. Gracias, Carlos. Oye, déjame llevar a Iván, pues. Ir a Iván, porque desde la perspectiva de la información necesitamos más confianza, necesitamos construir confianza entre los ciudadanos, las empresas, el Estado, el gobierno, todos estamos bajo en confianza. Necesitamos crecer, que otro punto, y todo Latinoamérica tiene la imperiosa necesidad de crecer. ¿Cómo ves que un acuerdo de este tipo puede aportar a ambos aspectos? Sí, voy a tratar Marcela, de juntar la respuesta a esa pregunta con los emplazamientos que se me hicieron en las intervenciones anteriores, ¿ya? Solamente para dejar redonda la intervención y claridad absoluta sobre los temas que se han mencionado. Yo, evidentemente, al igual que Carlos, creo en la participación y creo que la participación nos va a llevar al desarrollo sostenible, ¿ya? Ese es el camino, es una vía correcta, en la dirección correcta. Pero las cosas, los mecanismos, las fórmulas para implementar son muy importantes, ¿ya? Porque te entregan certezas, ¿ya? Porque tú puedes tener el norte muy claro, pero la forma de llegar a ese objetivo pueden estar erradas o generar incertezas, ¿ya? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y el tema de la participación no es un tema menor, sobre todo a propósito de la discusión de la participación en las DIA, ¿ya? En los proyectos de inversión. Han habido grandes proyectos que se han dejado sin efecto sus RCA justamente por este tema. O sea, no es algo que, no es ciencia ficción, no es algo que nosotros, insisto, no es un capricho. Estas cosas han salido mal con anterioridad y vemos que hay brechas, y ahí quiero solamente puntualizar dos, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellos proyectos de inversión que no ingresan obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? ¿Qué pasa con las declaraciones de impacto ambiental que por regla general no tienen participación ciudadana, salvo aquellas que tienen cargas ambientales? La semana pasada hemos visto un cambio de interpretación a través de un instructivo de la directora ejecutiva del SEA, en donde amplía o abarca mayor cantidad de espectros de días a propósito de una nueva interpretación. Esto está cambiando, ¿ya? Pero solamente para ponerles números, ¿ya? En el año 2021 ingresaron al CIA 937 proyectos de inversión. 43 de ellos eran estudios de impacto ambiental. Todos ellos obligatoriamente tienen participación ciudadana. Y solo de las restantes, solo 79 días se le abrieron procesos de participación ciudadana. Es decir, con la actual cantidad de personas, de profesionales que trabajan en SEA, pudieron hacerse cargo de esa cantidad de procesos de participación ciudadana. Pero si tuviésemos que abrir participación ciudadana en todas las declaraciones de impacto ambiental, que es algo discutible y hay una brecha, y ahí yo le hago el punto a Carlos, que ahí hay un tema que no está claro, y ahí yo hablo de ambigüedad respecto al tratado, y tiene que ser así, insisto. La propia naturaleza de los tratados internacionales obliga a que tengan cierta ambigüedad, cierta amplitud que permita que todos los países puedan incorporarlos a su derecho interno, ¿ya? Pero esas brechas hay que agotarlas, ¿ya? Otro tanto pasa con los proyectos o los permisos sectoriales que no tienen participación ciudadana, ¿ya? Pueden generar impactos ambientales significativos y bueno, y no tienen participación. ¿Qué va a pasar? Los que se otorguen de aquí en adelante se van a dejar sin efecto porque alguien va a reclamar porque no hay una participación ciudadana. Hagámonos cargo de eso, identificamos esas brechas, démosle soluciones pronto, y yo creo que eso es lo que nos estamos llamados todos a implementar de buena forma, y a eso me refiero con una mirada proactiva. Y respecto de los beneficios, evidentemente, Marcela, yo creo que este es un tratado internacional que entrega una directriz correcta, ¿ya? Nosotros nos comprometimos como país, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, a superar la pobreza de aquí al 2030 a través de la Agenda 2030 de la ONU. ¿Ya? Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esto, en el preámbulo del acuerdo se mencionan la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entendemos que esto está bien encapitado, pero no nos olvidemos que el objetivo de la Agenda 2030 es superar la pobreza de aquí al 2030. Y ahí el crecimiento económico tiene un papel preponderante, ¿ya? Y ahí la figura del desarrollo sostenible
nosotros lo miramos con muy buenos ojos porque te ofrece un equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad, que es el pilar social, el pilar medioambiental y también muy importante el pilar económico. Y para eso tenemos que también encontrarle la salida a estas problemáticas que se pueden ir generando y que pueden ser un obstáculo para alcanzar el desarrollo sostenible si no lo resolvemos de buena forma. Esa es nuestra única preocupación y estamos totalmente disponibles a trabajar y a colaborar en esta discusión. Muchas gracias, Iván. Lamentablemente se nos pasó la hora volando. Hay muchas preguntas aquí, varias de ellas tienen que ver más bien con la autoridad. Entonces, quizás, bueno, nos faltó Valentina, que estaba invitada y vamos a tener que repetir este encuentro, pero hay una acá que quisiera preguntar, ¿cuáles son las instituciones nacionales que deben liderar su implementación? Y ahí, por favor, Andrea, ¿tú nos puedes comentar? Porque Sí, justo estaba respondiendo. Sin duda el que tiene que liderar el Ministerio de Medio Ambiente en coordinar este plan de implementación, donde de todas maneras ustedes tienen que estar en esa mesa, ¿cierto? Y por supuesto tiene que invitar, aparte de actores privados, actores de la sociedad civil, a todas las instituciones públicas que tienen competencia ambiental. Pensemos en la CONAF, pensemos en el SAC, pensemos en Cernagiomín, por supuesto en el Servicio de Evaluación Ambiental y otros, porque hay que entender que Escazú es el cómo hacer las cosas. O sea, si yo tengo un plan de recuperación de bosque como CONAF, por ejemplo, y yo implemento Escazú, bueno, yo debería invitar sin duda a la industria forestal, sin duda a las ONGs que trabajan en temas de bosque, etcétera, o biodiversidad, a las comunidades donde hay más bosque, no sé, tengo que invitar a todos los actores y con ellos compartir la información, recibir las observaciones, escuchar y ver cuáles son las que suman y sirven, ¿cierto?, para llevar adelante mi programa de reforestación X. Y así cada institución con las responsabilidades que le confiere la ley, el cómo lo haga es implementando Escazú, cómo con información, participación, fortalecimiento de capacidades a los distintos actores. En definitiva, es como ampliar la mesa con reglas y con estándares para que todos los que estén interesados tengan una posibilidad de ser parte de ese debate, no de imponer una decisión, ni mucho menos, sino de traer su punto de vista y sus propuestas, sus preocupaciones, etc. Muchas gracias, Andrea. Oye, yo creo que este fue el primero de varios que vamos a tener que hacer, porque hay muchas preguntas, de verdad es un tema apasionante, interesante, pero como complejo también. Y bueno, vamos a estar aquí presentes como Acción Empresas para ir aunando estos criterios y viendo cómo avanza en su implementación. Así que yo les quiero agradecer, muy interesante la conversación. Carlos, tu presentación completísima. Andrea, todo lo que aportaste a los conocimientos, y Iván también desde la perspectiva empresarial. Así que los invito a seguir con nosotros en los encuentros que hacemos, y a ustedes también los dejo invitados porque ya los vamos a convocar a una segunda conversación sobre este tema. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias.